Bueno, bienvenidos a todos los estudiantes al nuevo curso de ginecología. En este caso, el teórico que vamos a dar es un breve resumen sobre la prevención del cáncer genitomamario. Yo soy el profesor adjunto de la clínica, Sebastián Ben. Primero, conocer lo que es la historia natural del proceso de salud de enfermedad, y en este sentido podemos aplicarlo a lo que es la prevención en oncología. Existe una etapa prepatogénica, donde podemos intervenir realizando lo que es una prevención primaria, es decir, actuando sobre todo sobre los factores de riesgo y los determinantes de la salud. Posteriormente existe un periodo patogénico, donde en una etapa es subclínica, es decir, no hay ningún elemento clínico, sino que podemos detectar en etapas precoces mediante test diagnósticos, y a eso le llamamos prevención secundaria. Y la prevención terciaria, que también es importante, especialmente en ginecología, como vamos a ver más adelante, es una vez que aparecen los síntomas y los signos, actuar rápidamente para detectar la enfermedad en etapas precoces. Como dijimos entonces, vamos a intentar aplicar lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria a los 4 tipos de cánceres más frecuentes en ginecología, que es el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio y cáncer de ovario. Y lo principal de la prevención se basa en lo que es el control ginecológico anual. El control ginecológico anual es una entrevista clínica que se recomienda a todas las mujeres y en la cual se destaca la identificación de factores de riesgo, también un examen físico completo, general y ginecológico. Se fomentan acciones saludables, además de la educación en salud, y se realizan exámenes específicos de acuerdo a la edad y el riesgo. Es muy importante destacar que a veces se considera como una consulta ginecológica, es ir a hacerte el Papa Nicolau, como se dice muchas veces, y en realidad la consulta ginecológica, el control ginecológico anual, abarca aspectos mucho más grandes y más importantes en la prevención y promoción de salud, tanto desde el punto de vista oncológico, como salud general o ginecológico en general. La detección temprana incluye el tamizaje y el diagnóstico precoz, ahí lo definimos. El tamizaje es aplicar un test simple a individuos asintomáticos, aparentemente sanos, para la detección de lesiones precancerosas o en una fase temprana de la enfermedad, es decir, en la etapa subclínica o previo a la aparición de la enfermedad. El diagnóstico precoz lo asemejamos a lo que es la prevención terciaria, es decir, hacer el diagnóstico de la enfermedad al inicio de los síntomas. Ambas situaciones son muy importantes en ginecología. Vamos a empezar por el cáncer de mama. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en Uruguay. Y se ha visto una disminución de la mortalidad, se ha demostrado una disminución de la mortalidad vinculada a 2 cosas fundamentalmente, que es la prevención y el tratamiento. Es decir, la aplicación de test diagnósticos y también por la creación de las unidades de patología mamaria que permiten un correcto tratamiento de cáncer de mama. El cáncer de mama podemos analizar en 3 aspectos, lo que es el autoexamen mamario, el examen ginecológico anual y la mamografía. El autoexamen mamario, estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública del año 2014. De acuerdo a la evidencia reportada, lo que dice es que en las guías no hay evidencia que respalde la indicación sistemática del autoexamen mamario, pero teniendo en cuenta las características culturales, se recomienda estimular el autocuidado del cuerpo. Y ese es un concepto importante que actualmente se está cambiando. Es decir, no hay evidencia del beneficio del autoexamen mamario en cuanto a la reducción de la mortalidad, pero lo que se ha visto es que en un porcentaje importante de las mujeres, entre el 50 y el 70%, incluso en mujeres posmenopáusicas, la detección del cáncer de mama se realiza por las propias mujeres. El autoexamen mamario se refiere a una práctica sistemática, es decir, una práctica periódica, sistemática, con una técnica específica. Lo que proponemos, y lo que se propone internacionalmente también, es el examen mamario como parte del autocuidado, como parte del autoconocimiento, como cualquier otra parte del cuerpo. Y en eso fomentar el autocuidado y el autoconocimiento en diferentes etapas del ciclo es muy importante.
vinculado, como dijimos, a la detección precoz del cáncer de mama. Explicar a las mujeres qué es lo que se busca, explicar la búsqueda de nódulos y conocer cuáles son las características normales, es decir, fisiológicas, de las características patológicas que pueden encontrarse. El examen clínico anual es similar al anterior. El examen clínico anual es el examen que realiza un examinador para la búsqueda de nódulos, y en este sentido no hay evidencia que lo recomiende, pero por la práctica habitual se recomienda hacerlo anualmente. El examen clínico tiene las mismas consideraciones, pero también es parte del examen físico normal, es decir, cuánta evidencia hay de que alguna otra, por ejemplo, la auscultación permita detectar, es decir, hay algunas cosas que no buscamos evidencia necesariamente. Y la recomendación de las pautas del Ministerio de Salud Pública recomiendan hacerlo de forma anual, especialmente en mujeres mayores de 25 años. Y el estudio principal para la reducción de las muertes por cáncer de mama es la mamografía. La mamografía es un estudio imagenológico que permite la identificación de nódulos sospechosos, y lo que hace es intentar hacer el diagnóstico en etapas precoces o en etapas subclínicas. Es decir, en el cáncer de mama no se detectan, o raramente se detectan, lesiones precursoras. El objetivo es detectar la enfermedad en estadios precoces de la enfermedad donde el pronóstico es bueno. La mamografía, como dijimos, es un estudio imagenológico. Acá vemos las recomendaciones en Uruguay. La recomendación de la mamografía para la reducción se ha demostrado para la reducción de las muertes por cáncer de mama. Y surgen varias preguntas. Una de las preguntas es: ¿a qué edad comienza el tamizaje? En las pautas del Ministerio de Salud Pública se recomiendan entre los 50, empezar a los 50 hasta los 74 años. Y lo que dice es que entre los 40 y los 50 años podría haber evidencia del beneficio, pero que hay que discutirlo con las pacientes. Este es un punto importante que se discute frecuentemente en jornadas, congresos. ¿Hay evidencia del beneficio de iniciar el screening a partir de los 40 años, incluso con una periodicidad de forma anual? Pero lo que aumenta entre los 40 y los 50 años, dado que el cáncer de mama es infrecuente en esas edades, es el diagnóstico de los falsos positivos. Los falsos positivos son imágenes posiblemente patológicas, pero que finalmente no constituyen un cáncer de mama y muchas veces llevan a otros estudios, a punciones o incluso cirugías. Entonces, en la balanza entre ambas situaciones es lo que se pone para valorar sobre iniciar entre los 40 y los 50 años, siendo muy importante, y eso está destacado en nuestra guía, también lo destacamos nosotros en la clínica, la decisión responsable de las pacientes, brindarlo entre los 40 y los 50 años. ¿Qué otra situación no está contemplada en la guía clínica que nos parece muy importante? La situación de analizar otros factores de riesgo de cáncer de mama. Es decir, en estas situaciones solo estamos analizando la edad, pero interesan todos los factores de riesgo previos, tanto personales como familiares, ginecobstétricos, es decir, la paridad, el tiempo de lactancia, antecedentes familiares de primer grado, antecedentes de segundo grado, a qué edad tuvo el cáncer de mama en familiar. Es decir, hay múltiples factores que se deben tener en cuenta. Y hoy por hoy contamos con aplicaciones, por ejemplo, del American Cancer Society, que permite el cálculo exacto del riesgo de cáncer de mama ante la paciente que estamos, y nos permite calcular cuál es el riesgo y poder poner en la discusión, en números, poner en la discusión para ofrecer a las mujeres la realización de la mamografía a partir de los 40 años. Otro punto importante a discutir, lo que dice nuestra guía, es que se debe hacer cada 2 años. La evidencia va en el mismo sentido. Si lo hacemos todos los años, hay mayor detección de cáncer de mama
y podría haber una reducción en la mortalidad que si lo comparamos que cuando hacemos cada 2 años. Pero si se hace de forma anual, aumentan los falsos positivos, es decir, estudios que den como patológicos, pero que no corresponde a un examen patológico. En ese sentido, es muy importante nuevamente valorar los factores de riesgo y la decisión de las mujeres para la solicitud de forma anual o bienal, es decir, cada 2 años. Esto que está en la presentación es lo que dice la pauta del Ministerio. Resumen de recomendaciones. No se recomienda el tamizaje sistemático entre los 40 y los 49 años. Se recomienda cada 2 años entre los 50 y los 69 años. ¿Cuándo finalizar? Y esto es finalizar a los 70, 75 años. Es un poco discutido. Pero también interesa la calidad de vida de las mujeres. Y también interesa el pronóstico vital de las mujeres. Porque no es lo mismo una mujer sana a los 75 años que tenga una expectativa de vida de 10 años que una mujer a los 75 años con múltiples patologías y una expectativa de vida baja. En ese sentido, varias guías internacionales recomiendan justamente evaluar esta situación. Y por supuesto, algo que agregamos nosotros también acá a la guía es discutir esta situación con las pacientes. Nos parece muy importante y poder, en pacientes añosas, también tomarnos el tiempo para discutir cuándo finalizamos el screening. Porque a diferencia de otros tumores, el cáncer de mama, a mayor edad, mayor es el riesgo de tener el cáncer de mama. Antes de pasar al cáncer de cuello uterino, quería mencionarles también que hoy por hoy, de acuerdo al ajuste en antecedentes personales o familiares, existe la posibilidad de estudios genéticos, fundamentalmente mediante la búsqueda de genes como el BRCA1 y BRCA2, que permiten hacer prevención primaria, ahí sí en esos casos, cuando corresponde y a la edad que corresponde. Pero quiero que sepan que está muy disponible, a precios mucho más accesibles, incluso se hacen en el sector público. En nuestro hospital, en el Pere Rosell, se está realizando asesoramiento genético, y que es algo que permite la prevención del cáncer o de un segundo tumor en las pacientes que corresponden. Esto es muy importante que lo sepan, porque se basa principalmente en el interrogatorio y detectar los factores de riesgo genéticos para tener un cáncer de mama hereditario. Pasamos entonces al cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, como saben, es el cáncer que se origina en el cuello del útero, que está vinculado a un virus, que es el virus del HPV. El virus del HPV es un virus que se encuentra frecuentemente en las mujeres. 8 de cada 10 mujeres, en algún momento de su vida, lo tuvieron, lo tienen o van a tener el virus del HPV. Y se asocia fundamentalmente a cofactores como el inmunocompromiso, pero especialmente el tabaquismo, que determina mayor riesgo que la infección por HPV persista y provoque lesiones. La infección por el virus del HPV no necesariamente va a provocar lesiones en el tracto genital. Como dijimos, hasta un 80% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener el virus de HPV o lo tuvieron, como dijimos. Y la inmunidad de la gran mayoría elimina el virus como cualquier otro virus. Es un concepto muy importante. ¿Qué tenemos entonces para la prevención del cáncer de cuello? En primer lugar, el control ginecológico, detectar factores de riesgo, educación en salud, el examen ginecológico anual y después algunas cosas específicas como la colpocitología oncológica, es decir, el test de Papa Nicolau y la colposcopía. La colpocitología oncológica es el test de citología. Se toma una muestra exocervical y una muestra endocervical y se estudian células. Se clasifican mediante una clasificación de Bethesda, eso lo van a ver luego
curso. Y la colposcopía es un estudio que se visualiza con magnificación óptica, mediante la utilización de tinciones, y se permite visualizar las lesiones y tomar biopsias. Y actualmente lo que contamos también para prevención del cáncer de cuello uterino, si bien la evidencia para la prevención del cáncer no está del todo determinado, pero sí para las lesiones precursoras del cáncer, como las lesiones de alto grado, también es un pilar importante, muy importante, para la prevención del cáncer de cuello uterino. Se plantea desde la Organización Mundial de la Salud la realización de vacunación para el 90% de las mujeres, el tamizaje en el 70% de las mujeres y el tratamiento del 90% de las mujeres con lesiones precursoras. Con esos tres porcentajes se lograría reducir el cáncer hasta un 3%. No sé por qué no quedó cargada la imagen de la historia natural de la enfermedad. A diferencia de otros tumores, en el cáncer de cuello uterino se conoce específicamente cómo es la historia natural de la enfermedad. Se sabe que existen lesiones precursoras del cáncer, es decir, hay lesiones de bajo grado, esto lo van a ver en otra clase, así que van a andar después, pero hay lesiones de bajo grado que comprometen el tercio basal del epitelio, y hay lesiones de alto grado, que son las verdaderas precursoras del cáncer de cuello uterino, que abarcan los 2/3 y los 3/3 del epitelio del cuello uterino. Esas lesiones pueden progresar en un cáncer, y nosotros podemos, mediante la detección con el Papa Nicolau y la colposcopía, la posibilidad de detectar en un alto porcentaje estas lesiones, que mediante el tratamiento adecuado permite la detección precoz y la prevención primaria, es decir, prevenimos el desarrollo del cáncer mediante la aplicación de estos test diagnósticos. Existe una guía de tamizaje de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, que es lo que marca la periodicidad. En esta guía, esto es algo muy importante, ¿cuáles son los factores de riesgo considerados? La infección por HPV, como ya mencionamos, el inmunocompromiso, como ven ahí, infeccioso o farmacológico, el uso de corticoides, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidas, la exposición al etilvestrol, que es un fármaco que se utilizó hace muchos años para la prevención del aborto. Raramente vemos pacientes actualmente que hayan sido expuestas intraútero a este fármaco. El antecedente de una lesión de alto grado o un cáncer de cuello uterino previo. Fundamental el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo o de los cofactores más importantes. El tabaquismo provoca una disminución de la inmunidad a nivel del cuello uterino. A su vez se encuentran en el cuello productos derivados del petróleo, vinculados a la combustión, y se encuentran en el cuello uterino. Bien, bueno, cambié mi nombre porque estaba el nombre de mi hijo que había estado usando mi Zoom. Por eso aparecía Camilo. Bueno, y como les decía, estos son los factores de riesgo importantes para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. La colpocitología oncológica, estas preguntas tienen que saber responderlas. ¿Cómo se realiza una prueba de Papa Nicolau? Para eso van a tener los talleres prácticos. ¿En qué condiciones debe realizarse la citología cervical? Es decir, qué condiciones debe tener la mujer previa. ¿Cuál es la eficacia de la citología convencional como método de tamizaje poblacional? ¿Qué nomenclatura debe utilizarse? Ya les mencioné la clasificación de Bethesda. Y estas preguntas: ¿a qué edad se inicia el tamizaje? ¿Cuál es la frecuencia recomendada? ¿Y a qué edad o bajo qué condiciones se puede interrumpir el cribado? El inicio del tamizaje se recomienda a partir de los 21 años. Y esto es algo que ha cambiado significativamente en los últimos años de la aparición de esta pauta. El grado de recomendación es A, es decir, el máximo grado de recomendación con una evidencia 1A. El cáncer de cuello es infrecuente antes de los
21 años. Lo que sí es frecuente, la infección por el virus de HPV. Entonces, muchas veces se encuentra en las pacientes menores de 20 años, menores de 21 años, lesiones o infecciones por virus del HPV que van a ser eliminadas por la inmunidad de las pacientes jóvenes. Y en ese sentido, es muy importante saber que el tamizaje puede provocar daño. ¿Por qué? Está demostrado alteración de la sexualidad, de la percepción corporal, el hecho de ser considerado, entre comillas, como una infección de transmisión sexual, el estigma que eso provoca. Por lo tanto, no solo está recomendado a partir de los 21 años, sino que no está recomendado hacerlo antes por los riesgos que puede provocar, que son muy importantes. El concepto de inmunoquiescencia, es decir, a mayor edad la inmunidad de las personas va disminuyendo, y las pacientes adolescentes especialmente eliminan la infección del virus del HPV prácticamente en casi todos los casos. ¿Cada cuánto se recomienda? Esto es un poco la recomendación del Ministerio, hacerlo cada 3 años. Y las primeras 2 ocasiones hacerla de forma anual. Esto en la práctica a veces es un poco, se realiza de forma más seguida, digamos, pero basado en la evidencia, basado en las recomendaciones, es de hacerlo cada 3 años. El concepto importante es que la mayoría de las mujeres que van a tener una lesión de cáncer de cuello, por lo general muchas veces no tienen controles previos. Y tanto es así que en la clínica hemos estudiado que la gran mayoría de las mujeres con cáncer de cuello se presentan en estadios avanzados y no han tenido la mayoría de las veces el screening adecuado. Pero sí no es para todas las mujeres cada 3 años. Las pacientes que tienen factores de riesgo, como vimos en la diapositiva anterior, salen del screening habitual y hay que hacer un screening ajustado a cada paciente. Luego de los 69 años se recomienda interrumpir el tamizaje. Y acá es un concepto importante que es bien diferente al cáncer de mama, porque luego de los 69 años disminuye el riesgo de tener cáncer de cuello. Entonces acá el suspender el tamizaje, que está basado en la evidencia, a los 69 años, tiene que ver también con la situación epidemiológica de que luego de los 69 años también es raro que haya un cáncer de cuello uterino. Como dijimos, el capítulo vacuna HPV, el objetivo de la OMS, que el 90% de las mujeres estén vacunadas. Actualmente se vacuna de forma gratuita en nuestro país. La cobertura de vacunación no es del todo la esperada, pero sí recomendado para la disminución de lesiones precursoras, también de verrugas genitales, que pueden evolucionar al cáncer de cuello uterino. No está en nuestra pauta, pero no quería dejar de mencionarles lo que es la búsqueda de HPV de alto riesgo. Existe una posibilidad de un estudio, que es mediante un hisopado del cuello uterino, y se busca la presencia del virus de HPV en las secreciones cérvico-vaginales. Este estudio se ha visto, y se buscan los tipos de alto riesgo, este estudio se ha visto que tiene una alta sensibilidad, es decir, tiene una alta capacidad de detección. Y se puede hacer en forma conjunta con el test de Papa Nicolau, o actualmente también, en algunos países, se plantea cómo hacerlo solo y eventualmente posterior una colposcopía cuando es positivo. Si bien no estaba en nuestra pauta, no quería dejar de mencionarlo, porque la alta sensibilidad permite espaciar los controles en la búsqueda de HPV. Es decir, si durante un test de HPV negativo, a nosotros nos permite hacer el siguiente test de HPV más allá de los 3 años, incluso también en pacientes de bajo riesgo. Bueno, terminando la charla, vamos a hablar brevemente del cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es el cáncer que se origina
la cara interna del útero, justamente en el endometrio, tiene la característica que típicamente se presenta como un cáncer de la posmenopausia, si bien hasta un 20% de las veces se presenta previo a la menopausia. Se asocia a factores de riesgo de hiperestrogenismo y de hiperestrogenismo relativo, es decir, el hiperestrogenismo sin contrabalanceo de progesterona. Ahí los factores de riesgo principales es la obesidad, la hipertensión, la anovulación crónica, la diabetes, la insulinoresistencia, síndrome ovario poliquístico. Son factores de riesgo que, bueno, lo vamos a analizar posteriormente en algún otro teórico, pero quería enfatizar sobre todo en el cáncer de endometrio en la posmenopausia. La mujer en la posmenopausia, no, el sangrado, es decir, la genitorragia en la posmenopausia, mejor dicho, la metrorragia en la posmenopausia, siempre debe considerarse como orgánica y debe, sí o sí, tener una búsqueda de cuál es la etiología de ese sangrado. Vamos a analizar en las clases posteriormente justamente cómo se evalúa una metrorragia en la posmenopausia, pero ante la aparición de un sangrado en la posmenopausia, si corresponde a un cáncer de endometrio y la consulta es precoz, es decir, si la mujer consulta ante la aparición del sangrado a la consulta ginecológica, por eso destaco el control ginecológico, podemos detectar el cáncer de endometrio en estadios precoces en el 95% de las veces, permitiendo un tratamiento con un excelente resultado. Este es el principal motivo por el cual no se busca una detección precoz de la enfermedad mediante ningún método de screening. Es decir, la educación en salud y explicarles a las mujeres que la genitorragia en la posmenopausia debe requerir una consulta ginecológica a la brevedad, con el estudio correspondiente, permite que en el caso de aparición de un cáncer de endometrio sea en el 95% de los casos aproximadamente en estadios precoces. Y eso, junto con el tratamiento de los factores de riesgo, es el principal mecanismo de prevención en este tumor. Por último, el cáncer de ovario es un cáncer que no tenemos prevención específica en la población general, sí en pacientes con factores hereditarios, pero que no corresponde a esta charla. El ovario es el único órgano intraperitoneal verdadero y por lo general el cáncer tiene un crecimiento rápido, con diseminación peritoneal precoz, y es muy difícil de poder detectar. Si bien algunos estudios muestran que las mujeres en los 6 meses previos a la detección del cáncer de ovario han tenido consultas por síntomas inespecíficos con algún médico, no necesariamente con ginecólogo. Por lo tanto, debemos el concepto transmitir el concepto de siempre pensar en el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es una patología que es importante detectarla en etapas precoces, de ser posible. Si bien a nivel internacional y a nivel uruguayo también, la detección en estadios precoces es menos del 20%. Como les dije, no hay ningún test diagnóstico que haya sido probado para la población general, para el diagnóstico precoz o la prevención del cáncer de ovario. Un solo concepto del cáncer de ovario que tiene que ver con el origen del cáncer de ovario es que el cáncer de ovario seroso de alto grado, que es el más frecuente y el más agresivo además, se ha visto que tiene un origen tubario, es decir, se origina en la trompa. Por lo tanto, algo en la práctica habitual actualmente, que es cuando se realiza una esterilización tubaria, no se realiza una ligadura o una sección parcial, sino que de ser técnicamente posible, realizamos una salpingectomía, es decir, la resección de la trompa completa para reducir el riesgo de cáncer de ovario.
Bueno, cualquier cosa, estamos obviamente a las órdenes. Nos vamos a estar viendo en el curso. Espero que les haya servido y estoy dispuesto para cualquier duda o comentario.